Nunca hubiera imaginado que mi recién casada esposa, a quien apenas me permitían tocar en casa, se pusiera una soga alrededor del cuello frente a otro hombre, y lo que menos esperaba era que llevaran encima una vida humana. 01 Me llamo Lison. Soy un yerno que vive en casa de los suegros. Mi esposa se llama Zhao Lin, una mujer de figura voluptuosa, estatura esbelta, rostro encantador y temperamento dulce. La familia de mi esposa tiene buena posición económica, considerada de clase media en la ciudad. Sus padres son profesores jubilados, con pensiones que superan los 10.000 yuanes mensuales. Mi esposa y yo nos conocimos en la empresa. En ese momento había muchos competidores, pero para mi sorpresa, ella eligió a alguien tan sencillo y honesto como yo. Esto hizo que los demás sintieran que era como ver una hermosa col siendo arruinada por un cerdo, pero no me importaban en absoluto las miradas de los demás. Solo me sentía envuelto en un amor feliz. Hoy ya llevamos 1 año de casados. Nuestra hija acaba de nacer y todavía está en periodo de lactancia. Siempre se dice que después de dar a luz, la figura de una mujer se deforma y rápidamente se convierte en una mujer de mediana edad. Pero yo no estoy de acuerdo. Creo que mi esposa ha adquirido más encanto desde que quedó embarazada, especialmente cuando muestra esa suave blancura al amamantar a nuestro hijo. Siempre me quedo embobado mirándola, incluso sintiendo un impulso físico. Honestamente, amigos, como un trabajador migrante de origen rural, considero que casarme con una esposa así es una bendición de 8 vidas. Incluso si tuviera que trabajar como un buey para ella, valdría la pena. Hasta soportaría las órdenes altaneras y los malos tratos de su familia. Sin embargo, últimamente he notado algo extraño en mi esposa. Yo sabía que Zhao Lin me menospreciaba un poco, pero por alguna razón, en aquel momento ella me eligió para ser el yerno que se incorporaría a su familia. Los padres de mi esposa al principio no estaban de acuerdo, pero no pudieron resistirse al carácter fuerte de su hija. Además, después de tratarme, consideraron que era una persona honesta y confiable. Así que aceptaron este matrimonio. Mis padres tampoco pusieron objeciones, ya que después de todo tengo un hermano menor. Si yo, como hermano mayor, me incorporaba a otra familia, sería más fácil para mi hermano encontrar trabajo y ganar dinero. Aunque mi esposa era más bien indiferente conmigo después del matrimonio, al principio estaba dispuesta a concederme los derechos como esposo. Incluso durante su embarazo, me ayudaba a satisfacer mis necesidades fisiológicas. Pero últimamente me ha echado del dormitorio, sin siquiera dejarme tocarla. Varias veces no pude resistir y me subí a su cama. Al ver que no se resistía a que me acostara, comencé a acariciar suavemente su cuerpo, esperando despertar su deseo hacia mí. Pero lo único que recibí fueron insultos llenos de desprecio. Creo que puede ser porque mi esposa acaba de dar a luz y su cuerpo aún no se ha recuperado por completo. Cuando su cuerpo se recupere totalmente, podremos volver a la vida feliz que teníamos antes. Pero mi esposa volvió a trabajar justo después de salir del mes de recuperación postparto. Incluso me desperté una vez y no la vi. Tuve que llamarla para enterarme de que ya había ido a la oficina. Me preocupaba por su salud. Después de todo, dar a luz es muy desgastante para el cuerpo de una mujer. Quería que volviera a descansar un poco más, ya que el permiso de maternidad que le dio la empresa aún no había terminado. Para mi sorpresa, mi buena intención solo recibió su desprecio. Con ese salario miserable que tienes, siendo prácticamente un yerno adoptado, si no voy a trabajar, ¿acaso vamos a depender de nuestros padres? Aunque tenía muchas ganas de refutarla, mi esposa no estaba equivocada. Solo soy un empleado común, y por mucho que me esfuerce, mi salario mensual apenas llega a 5 o 6 mil, lo cual ciertamente no alcanza para cubrir los gastos de mi esposa y nuestro hijo. Mi esposa ya ha ascendido a supervisora en la empresa. Su puesto es mucho más alto que el mío, con un salario mensual de más de 10.000. Sin embargo, precisamente porque ascendió a supervisora, sale temprano y regresa tarde todos los días, y cuando vuelve a menudo tiene el rostro lleno de cansancio, sin responder en absoluto a mis necesidades fisiológicas. Una noche, apenas llegué a casa, vi a mi esposa recostada en el sofá, exhausta. Llevaba puesto su traje profesional, y sus ya prominentes curvas habían adquirido aún más volumen después de dar a luz. Tragué saliva y me acerqué lentamente a donde estaba mi esposa. 02 Esposa. Empujé suavemente a mi mujer. ¿Cómo es que hoy regresaste tan temprano? Al ver que no mostraba ninguna reacción, probablemente se había quedado dormida. Parecía que su trabajo la había agotado. Le quité los zapatos con cuidado, observando su encantadora figura mientras una oleada de calor me recorría el pecho. Llevaba demasiado tiempo reprimiéndome,
Ver a una mujer tan voluptuosa moviéndose ante mis ojos día tras día, sin poder tenerla, era una tortura insoportable. Acariciando suavemente el cuerpo de mi esposa, mi mano ascendía lentamente. Al ver que mi esposa mantenía los ojos firmemente cerrados, sin mostrar resistencia alguna, mi audacia fue creciendo poco a poco. Vestida con su traje profesional, aquel destello de piel expuesta actuaba como un veneno que me hechizaba por completo. Deslicé lentamente mi mano hacia su suavidad, y al sentir el contacto, frunció ligeramente el ceño mientras murmuraba algo en sueños. De repente, sentí un gran estímulo, aumentando la fuerza en mi mano mientras la otra aprovechaba para explorar hacia abajo. De pronto, mi rostro se tensó, mostrando una expresión de sorpresa. Con incredulidad, levanté la falda corta de mi esposa y mis ojos se abrieron desmesuradamente. No había nada debajo. Esto definitivamente no era normal. Algo andaba mal. De repente, sentí que mi esposa ya no me resultaba atractiva. Su cuerpo se había vuelto insípido. Entré rápidamente al dormitorio y comencé a buscar en el armario de mi esposa. Efectivamente, faltaba una prenda interior de color púrpura. Esto demostraba que se la había puesto al salir hoy, pero al regresar ya no la traía puesta. Al recordar la actitud que mi esposa había tenido hacia mí durante este tiempo, surgió en mi corazón una inquietante sospecha. ¿Acaso mi esposa me está siendo infiel a mis espaldas? Su actitud hacia mí ahora se debe simplemente a que ha sido satisfecha por otro hombre, por lo que ya no siente interés en mí. Un atisbo de ira brotó en lo más profundo de mi ser, con ganas de sacudir a mi esposa y confrontarla directamente para que me lo aclarara, pero la razón me detuvo. La situación aún no está clara. Necesito investigar primero. Sería un problema si acusara a mi esposa injustamente. Al fin y al cabo, la infidelidad es un problema excepcionalmente grave entre marido y mujer. Miré a mi esposa, que seguía profundamente dormida, y me acerqué en silencio para desbloquear su teléfono con su huella digital. Desde que nos casamos hasta ahora, nunca hemos revisado los teléfonos del otro. Yo no revisaba el de mi esposa porque confiaba en ella. Ella no revisaba el mío, probablemente porque simplemente no le importaba. No dejaba de hurgar en los registros de chat, contactos y álbumes de fotos de mi esposa. Revisé todo, pero no encontré nada fuera de lo normal. Realmente me equivoqué al sospechar de mi esposa. ¿O será que mi esposa es tan precavida que borra todos los mensajes de su teléfono cada día al volver? Llevé a mi esposa al dormitorio. La acosté suavemente. Le quité la ropa, la arropé y salí de la habitación. Yaciendo en el sofá, me revolvía inquieto, con la imagen de mi esposa llenando mi mente. Quizás, al estar aún en periodo de lactancia, su cuerpo producía más secreciones, y esa prenda interior se había manchado. Simplemente no la quería y decidió deshacerse de ella. Me consolaba a mí mismo con estos pensamientos y, sin darme cuenta, me quedé dormido. 2 días después era el cumpleaños número 26 de mi esposa. Había preparado el regalo con anticipación, esperando que esta celebración reavivara el amor que ella sentía por mí. Cuando estaba planeando reservar un restaurante, mi esposa me dijo que su hermano menor ya lo había reservado. Mi cuñado se llama Zhao Quan. Tiene 23 años y siempre anda mezclado con malas compañías, lo cual me genera cierta antipatía hacia él. Pero como es el hermano menor de mi esposa, no podía decir mucho al respecto. Llegó el cumpleaños de mi esposa, así que acompañé a mi esposa al restaurante. Cuando llegué al restaurante, descubrí que, aparte de Zhao Quan y los padres de su esposa, también había un rostro desconocido. No conocía a esta persona. 03. Este es mi hermano mayor Liu Xin, también el dueño de la empresa contratista del proyecto que mi hermana está gestionando recientemente. Zhao Quan señaló al desconocido y me lo presentó. Me sorprendió un poco, pues también estaba al tanto del proyecto que manejaba mi esposa, pero no esperaba que este Liu Xin fuera tan joven, aparentando apenas unos 30 años. La fiesta de cumpleaños terminó pronto. Mis suegros, a diferencia de nosotros los jóvenes que tenemos más energía, decidieron regresar temprano a casa, así que me ofrecí a ayudarles a tomar un taxi. Después de despedir a mis suegros, me dirigí a la recepción para pagar la cuenta. Hola señor, la cuenta de su reserva ya ha sido pagada, me informaron. El recepcionista me dijo, oye, no me esperaba que Zhao Quan, ese tipo, fuera tan considerado. Esta vez incluso tomó la iniciativa de pagar la cuenta, pero cuando vi el nombre en la parte inferior de la factura, me llevé una sorpresa. Quien pagó la cuenta no fue Zhao Quan, sino Liu Xin. ¿Cómo es posible que un extraño pague la cuenta de la fiesta de cumpleaños de mi esposa? Sentí que algo no andaba bien.
Y de pronto todos los comportamientos extraños de mi esposa en los últimos días vinieron a mi mente. Cuando regresé al reservado, presencié una escena que me hizo hervir la sangre y casi reventar de rabia. Ese maldito Liu Xin tenía la cabeza hundida en el pecho de mi esposa, con una expresión de puro placer, inhalando con avaricia. Y mi esposa, lejos de resistirse a estos gestos de Liu Xin, acariciaba suavemente su cabello. En el reservado no había rastro de Zhao Quan, solo mi esposa y Liu Xin acurrucados juntos. ¿Qué están haciendo? No pude contenerme y les grité con todas mis fuerzas. Al verme furioso, mi esposa no mostró ninguna reacción. Movió ligeramente la cabeza de Liu Xin apoyándola sobre su hombro, y volviéndose hacia mí con cierto enfado me reprendió. ¿Por qué gritas así? El director Liu está borracho y dormido. No lo despiertes. Es necesario tanto alboroto. Al ser reprendido así por mi esposa, de repente me sentí mucho más despierto. Miré a Liu Xin sobre su hombro, con el rostro ligeramente enrojecido. Parecía que realmente había bebido demasiado. Pero tú tampoco deberías. Ay, cuñado, no malinterpretes. Fui yo quien le pidió a mi hermana que cuidara un poco al hermano Liu. Acaba de beber demasiado. Justo cuando estaba a punto de reprocharles un par de cosas más, Zhao Quan salió de atrás y me interrumpió. No volví a hablar. Observando la expresión de Liu Xin y luego a Zhao Quan y su esposa juntos, ¿qué podría pasar entre los tres? Al recordar que hoy Liu Xin había pagado la cuenta, sentí que aún tenía menos de qué hablar. Me consolé pensando que seguramente estaban borrachos. Al fin y al cabo eran invitados. Y era normal ser más tolerante. Después de la fiesta de cumpleaños, parecía que todo había vuelto a la normalidad. Pero las cosas no eran tan simples como yo pensaba. Ese día estaba descansando en casa y planeaba iniciar sesión en el juego para jugar un par de partidas de League of Legends. Aunque hacía mucho que no jugaba, aún conservaba el entusiasmo de mi juventud. Me quedé atónito al abrir la interfaz de inicio de sesión de QQ, donde aparecía un número de QQ desconocido. No era el mío, ni el de mi esposa. ¿De quién podría ser entonces? No pude resistir la curiosidad y comencé a intentar descifrar la contraseña de esta cuenta. No mucho después, logré iniciar sesión en esta cuenta de QQ. Tras revisar brevemente, descubrí que era una cuenta secundaria de mi esposa. Cuando abrí la lista de contactos especiales, solo había un amigo allí. Con la nota, amo, me quedé paralizado al instante y rápidamente abrí el historial de chat entre mi esposa y amo. Al ver que estaba lleno de obscenidades entre ambos y algunas fotos desvergonzadas donde aparecían completamente desnudos, sentí que la ira me hacía hervir la sangre. Lo que menos podía soportar eran las más de 10 grabaciones de vídeo. En los vídeos, mi esposa y Liu Xin representaban escenas repugnantes, perdiendo por completo la dignidad y el decoro propios de un ser humano. En las grabaciones, mi esposa halagaba a Liu Xin de mil maneras, satisfaciendo sin reparos cada uno de sus caprichos absurdos, incluso llegando a pronunciar palabras obscenas para complacer sus retorcidos deseos psicológicos. Recordé la imagen de mi esposa frente a mí, tan fría y distante, difícil de acercarse, con una apariencia tan pura y adorable, irradiando por completo el aura juvenil de una chica. Este fuerte contraste me hizo apretar los dientes con fuerza. Mi rostro se enrojeció y la congestión en mis ojos hizo que la imagen ante mí se volviera algo borrosa. Poco a poco, un mareo me invadió y sentí que mi visión se oscurecía. Me apresuré a respirar profundamente, intentando controlar mi furia descontrolada. Nunca me hubiera imaginado que mi esposa, quien nunca me dejaba tocarla en casa, se comportaba como un perro sumiso ante otros, incluso aprendiendo a mendigar caricias. La ira de la traición y la humillación llenaba mi corazón. Y ni siquiera los profundos respiros lograban apaciguar el fuego que ardía en mi pecho. De repente, noté que el hombre llevaba un reloj que me resultaba familiar, como si lo hubiera visto en algún lugar, pero por más que lo intentaba, no lograba recordar dónde. Saqué mi memoria USB y copié todas estas pruebas del adulterio de mi esposa. De repente, tuve un destello de inspiración y recordé a Liu Xin, quien había asistido a la fiesta de cumpleaños de mi esposa. Llevaba exactamente el mismo reloj en la muñeca. Ahora entendía por qué mi esposa y él habían actuado de esa manera, y por qué mi esposa, que normalmente no permitía que la tocaran, había dejado que Liu Xin se recostara sobre su pecho. Aunque yo sea un yerno adoptado, puedo soportar las burlas y desprecios de mi esposa y su familia, pero creo que ningún hombre podría aceptar este tipo de infidelidad. Quiero hacer público todo esto. Quiero que mi esposa reciba de inmediato el castigo que merece, pero de repente me quedé paralizado. Si Zhao Quan y Liu Xin se conocen y tienen una relación tan cercana, es imposible que él no supiera sobre el comportamiento entre mi esposa y Liu Xin.
Al recordar la escena de ese día, siento que fui como un mono, burlado por ellos sin darme cuenta. Quiero arruinar su reputación y descubrir toda la verdad detrás de esto. Esa noche, mi esposa volvió a casa muy tarde como de costumbre. Al ver esa figura voluptuosa y seductora, no sentí el menor interés, solo asco y un toque de náusea. Mi esposa ni siquiera miró hacia donde yo estaba sentado en el sofá. Fue directo al dormitorio, dejó su bolso y tomó ropa limpia antes de entrar al baño. Entré en el dormitorio, tomé el teléfono de mi esposa y me acerqué a la computadora, donde instalé el software espía que ya tenía preparado en su dispositivo. Al día siguiente, le pedí permiso a mi supervisor. Lo más afortunado era que, desde su ascenso, mi esposa ya no estaba en mi departamento. Además, estaba tan ocupada atendiendo a su amo que ni siquiera notaría mi ausencia en el trabajo. Observé la ubicación de mi esposa en el teléfono. Seguía en la oficina. No fue hasta la hora del almuerzo cuando su ubicación comenzó a moverse. Durante este tiempo, cambiaba constantemente entre sus cuentas de QQ para coquetear con su amo en línea, con un lenguaje tan obsceno que resultaba indignante. Observé cómo mi esposa salía de la compañía y, de repente, su velocidad de movimiento aumentó drásticamente. Al parecer había subido a un vehículo. Poco después, la ubicación de mi esposa dejó de moverse. Me apresuré a conducir hacia el lugar donde había estacionado. Según el mapa, era un hotel. 05 cuando estaba a punto de llegar al hotel. El teléfono de mi esposa sonó. En el momento en que ella contestó, también escuché la voz proveniente de su móvil. Oye, hermana mayor, préstame algo de dinero. Era la voz de Zhao Quan, quien parecía estar muy apurado. Te dije que no te metieras con esas cosas. ¿Por qué no me escuchas? Ya no tengo dinero. La voz de la esposa llegó con un tono de irritación. Es la última vez, hermana. Te lo juro que no volveré a tocarlo. Por favor, préstame algo de dinero. Siento como si hormigas me recorrieran el cuerpo. La voz de Zhao Quan se quebró con un dejo de llanto, suplicando a su esposa. ¿Qué pasa? ¿Acaso el pequeño Quan está en problemas? El repentino sonido me dejó atónito. Era Liu Xin, quien durante aquella reunión no dejaba de brindar hacia mis suegros, robando todo el protagonismo con sus palabras y modales, lo que hizo que mis suegros no dejaran de elogiarlo. Otra vez quiere dinero para comprar esa cosa. Hermano Liu, por favor, dile a mi hermana que me dé algo de dinero, te lo suplico, esta vez es realmente la última, no lo soporto más, nunca he hablado de sus asuntos, no ves lo obediente que soy, ayúdame, por favor, pequeño Quan. Parecía que el teléfono había pasado a manos de Liu Xin. Deberías estar agradecido por no haber revelado el asunto, no usarlo para pedirme favores. Perdón, hermano Liu, no me atreveré a hacerlo de nuevo. El tono temeroso de Zhao Quan se dejó escuchar mientras no dejaba de disculparse con Liu Xin. Te transferiré 10.000, tú decides. Si quieres más dinero en el futuro, guarda para siempre lo que pasó entre tu hermana y yo. Gracias, hermano Liu, muchas gracias. No volveré a mencionar este asunto, aunque me maten. No se lo diré a nadie. Zhao Quan hablaba con un tono alegre, como si al otro lado del teléfono estuviera inclinándose en agradecimiento hacia Liu Xin. Después de colgar, la función de escucha seguía funcionando. Por la conversación reciente, parecía que Zhao Quan había caído en la adicción a las drogas. Me quedé impactado. Realmente no lo sabía hasta que lo investigué. Pensaba que mi cuñado solo andaba con esa pandilla de malas compañías, pero nunca imaginé que también se había enviciado con esas cosas. Las cosas parecían ser más complicadas de lo que yo pensaba. Pronto, mi esposa y Liu Xin ya habían alquilado una habitación, y yo también llegué al pie del hotel. Maldición, olvidé traer las cosas. Mi esposa gritó alarmada. ¿Qué cosa? Jeje, lo sabrás cuando lo traigan arriba. Mi esposa dijo algo misterioso y luego se escucharon sus pasos rápidos. Yo estaba abajo mirando la entrada del hotel, y poco después mi esposa salió del edificio. La esposa se detuvo frente a un Audi y sacó una bolsa del maletero. El contenido parecía bastante pesado. Me sentí confundido. ¿Qué podría ser tan pesado? Según las imágenes del vídeo, no parecía algo que necesitaran usar. Me quedé sentado en el auto esperando en silencio. Poco después, mi teléfono captó sonidos de golpes e insultos. Me incorporé rápidamente y manipulé el software de control en mi móvil, activando de forma remota la cámara del teléfono de mi esposa. La imagen que se presentó ante mis ojos me dejó sin aliento. El teléfono móvil aparentemente había sido colocado sobre la mesa, con la cámara trasera apuntando directamente hacia el techo.
Pero en la habitación que habían alquilado no había techo alguno, solo un enorme espejo. El espejo reflejaba con total claridad todo lo que ocurría en la habitación. Mi esposa, con naturalidad, se vistió con un hábito de monja y lentamente se arrodilló ante Liu Xin, obedeciendo sus órdenes y sometiéndose a sus caprichos. Aunque ya había visto en la computadora lo que ocurría entre mi esposa y Liu Xin, cuando esta escena se repitió ante mis ojos, sentí que la ira me invadía sin control, pero lo que vino después hizo que volviera a replantearme todo lo que creía saber sobre mi esposa. 06 Al poco rato. Al parecer mi esposa aún no estaba satisfecha, así que finalmente sacó la bolsa negra que había bajado a buscar antes. Extrajo algo de su interior, aunque desde mi ángulo no lograba distinguir bien qué era. Al ver lo que mi esposa sostenía en sus manos, a Liu Xin se le iluminaron los ojos al instante y comenzó a elogiarla efusivamente. Sentado en el coche, observaba las imágenes grabadas en mi teléfono mientras fumaba un cigarrillo tras otro. Las lágrimas nublaban mi vista, haciendo imposible distinguir lo que ocurría después. No supe cuánto tiempo pasó hasta que, por fin, la pareja en el vídeo terminó, abrazados sobre la cama. Ambos mostraban sonrisas de plena satisfacción. Liu, ¿cuándo piensas casarte conmigo? Mi esposa se acurrucó contra el hombro de Liu Xin. No habíamos quedado en eso. Liu Xin frunció ligeramente el ceño. Me gustan las mujeres casadas. Por eso te hice casarte con ese pobre diablo. Solo tienes que obedecer. Pero últimamente anda con manos inquietas, siempre intentando tocarme. La esposa se quejó con voz lastimera. Tranquila, cuando pase el escándalo de aquel asunto en unos años, te llevaré lejos de aquí. Liu Xin acariciaba suavemente el cabello de su esposa, observando su comportamiento. Me sentía como un payaso en ese momento. Antes no lograba entender por qué mi esposa se había casado conmigo, pero ahora lo comprendo. Solo estaba cumpliendo las órdenes de su amo, y me eligieron a mí. Muy probablemente, porque vieron en mí un carácter débil, ingenuo y sumiso. La imagen de mi esposa cuando quería casarse conmigo volvió a mi mente, pero eso no era amor, sino lástima y burla hacia un simple juguete. Nunca imaginé que terminaría siendo un mero personaje secundario en la historia de ellos dos. Has manejado tan bien el cadáver de esa persona que no deberían rastrearlo hasta nosotros, ¿verdad? Al instante, las palabras de mi esposa me hicieron erizar la piel. ¿Qué? ¿Un cadáver? ¿De qué están hablando? No debería ser un problema mayor. He buscado ayuda discretamente para preguntar. Después de todo, nosotros dos no tenemos ninguna relación con esa persona. Solo fuimos objetivos seleccionados al azar. La policía todavía está dando vueltas en la red de contactos de ese hombre. Liu Xin apagó el cigarrillo que sostenía. Sus ojos rebosaban de satisfacción, y sus manos comenzaron a moverse instintivamente sobre el cuerpo de su esposa. Siento que mi cerebro estalla y una noticia de hace un tiempo aparece en mi mente. Justo en la provincia vecina, el año pasado un hombre fue secuestrado en la calle. Cuando la policía lo encontró, solo estaba desnudo, con las extremidades atadas y colgado de un árbol en una zona montañosa desolada. No quedaron pistas, solo algunos cabellos y manchas de sangre. Ese caso causó un gran revuelo en su momento, pero hasta ahora no ha habido más informes al respecto. Parece que realmente no atraparon al criminal. Mi esposa y Liu Xin estaban enredados, pero ya no tenía ánimos para seguir mirando. Encendí el auto y me apresuré a regresar a casa. Hasta la noche, mi esposa finalmente regresó a casa, y yo estaba sentado en el sofá, con los ojos fijos en la televisión. De repente, ella se sentó a mi lado e incluso metió la mano dentro de mi ropa. Fue algo que no me esperaba. El calor en mi pecho surgió al instante, pero al recordar lo que había hecho con Liu Xin en el hotel, sentí un mareo en el estómago. Estoy un poco cansado. No quiero paz. La bofetada de mi esposa me golpeó la cara instantáneamente, dejándome aturdido y confundido. 07. ¿Acaso te he dado demasiada libertad? Se levantó furiosa, señalándome con el dedo. Precisamente porque habías estado comportándote bien últimamente, pensé en darte una recompensa, pero no solo no la aprecias, encima te atreves a desafiarme. Por culpa de un inútil como tú es que mi vida es tan miserable. La miré fijamente, con un fuego de ira ardiendo en lo más profundo de mi ser. De repente me levanté. Las venas de mi frente palpitan visiblemente. ¿Qué? ¿Acaso quieres pegarme? La esposa lo miraba con arrogancia. Ahora puedes sentarte aquí tranquilamente viendo televisión, sin pensar en quién te lo ha permitido. Si no te hubieras casado conmigo, no tendrías esta vida tan despreocupada. Probablemente estarías trabajando hasta tarde como esa gente de clase baja. Solo me casé contigo. No me vendí a tu familia.
Respiré profundamente 2 veces y pronuncié lentamente esta frase. Vaya, vaya, no fue tu hermano quien pudo comprar la casa gracias al dinero de mi familia. ¿Cómo es que olvidas tan rápido los favores que te hemos hecho? Las palabras de mi esposa me dejaron sin respuesta. Era cierto. Hace un tiempo mi familia quería comprar una casa para mi hermano, para facilitar su futuro matrimonio, y yo le había pedido a mi esposa 100.000 yuanes. Mientras observaba la espalda de mi esposa al entrar al dormitorio, apreté los puños. Las humillaciones sufridas durante este último año comenzaron a surgir una tras otra en mi mente. Estos malditos animales. Haré que paguen el precio que merecen. A partir de ese día, seguí con mi rutina habitual de ir y venir del trabajo, además de encargarme de las tareas del hogar. No sé qué les habrá dicho mi esposa a sus padres por teléfono, pero de repente vinieron a buscarme exigiendo que les devolviera el dinero, amenazando con demandar a mi familia si no lo hacía. Me costaba creerlo, aunque fuera un yerno que vivía con la familia de la esposa. Si había pedido prestado, no iba a huir, simplemente lo devolvería. ¿Por qué tenían que ser tan agresivos? 5 días después, mi hija cumplió su primer mes de vida. En una familia como la de mi esposa, el banquete de celebración del primer mes del bebé definitivamente no sería algo improvisado. Efectivamente, ese día invitaron a numerosos invitados, entre los que se encontraban amigos y compañeros de clase de mi esposa, así como familiares y allegados de mis suegros. Era una oportunidad enviada por el cielo, ya que decidieron tratarme así. No me culpen por ser despiadado. La primera parte del banquete fue una celebración donde todos los invitados disfrutaron. Entre la multitud estallaban risas alegres de vez en cuando. Incluso mi suegro, normalmente serio, estaba radiante de felicidad, moviéndose constantemente entre las mesas. Saqué mi teléfono y marqué un número en silencio. Al ver que el momento era oportuno, colgué y subí al escenario, donde frente a mí había una enorme pantalla de visualización. Zenzi. ¿Qué estás haciendo? Mi esposa me señaló y gritó. Estás bloqueando la pantalla. En un momento van a proyectar las imágenes del niño. Bájate de ahí. El lugar estaba lleno de invitados, y era evidente que mi esposa contenía su furia. En cualquier otra circunstancia ya me habría regañado. Miré fríamente a mi esposa y a Liu Xin, quien estaba a su lado. Ambos acababan de brindar juntos, riendo y conversando animadamente. Al mirar alrededor, noté que todos los familiares de mi esposa estaban presentes. Sin embargo, no solo no habían invitado a mis amigos, sino que ni siquiera habían avisado a mis propios padres. Qué poco nos respetan a mi familia. Sacudí la cabeza con una sonrisa amarga y tomé el micrófono. Señoras y señores, bienvenidos a la celebración del primer mes de mi esposa y de la hija del señor Liu Xin. De inmediato, el salón quedó en silencio. Todos me miraban desde abajo con expresiones de total desconcierto. Zenzi, te has vuelto loco. Mi esposa y mi suegro me señalaron gritando y me ordenaron que bajara de inmediato. No les presté atención. Solo miré al técnico detrás del escenario y le indiqué que insertara el pendrive que había preparado de antemano en la computadora. Pronto, las imágenes aparecieron en la pantalla gigante del escenario. 08 de pronto, todos se quedaron boquiabiertos, mirando con asombro a mi esposa y a Liu Xin. La familia de mi esposa quedó paralizada por la conmoción, olvidando por completo intentar detenerme, porque lo que aparecía en la pantalla no era el vídeo del 100º día de nuestra hija, sino las repugnantes imágenes que había grabado a escondidas de mi esposa y Liu Xin en la cama, junto con sus obscenas y libertinas conversaciones. En un instante, estalló un murmullo generalizado, todos comenzaron a cuchichear, y no faltaron los curiosos que sacaron sus teléfonos para tomar fotos. Esto era un escándalo de proporciones épicas. El supervisor, que siempre se mantenía distante y serio en la oficina, resultó ser tan depravado en privado. Zhao Quan fue el primero en abalanzarse, intentando arrebatarme el micrófono y el controlador de pantalla. La verdad es que, habiendo crecido en el campo, aunque llevaba años sin entrenar, no era rival para un delincuente flacucho como él, especialmente uno enganchado a las drogas. Con un simple movimiento de muñeca, lo derribé al suelo. La esposa también subió corriendo al escenario. Liu Xin, al ver que la situación se ponía fea y notando que muchas personas a su alrededor lo señalaban con el dedo, giró la cabeza e intentó marcharse. Liu Xin, señalé a Liu Xin, que se agachaba entre el público, y le grité, eres un maldito animal, ahora pretendes huir, hoy voy a ver hasta dónde llegan tus capacidades. ¿Acaso el dinero te hace grande? El dinero te da derecho a jugar con vidas humanas. Mis palabras hicieron que Liu Xin se quedara paralizado por un instante. Una expresión cruel apareció en su rostro,
y luego giró para correr hacia la puerta, pero se equivocó. ¿Cómo iba yo a dejar escapar al principal culpable? Policía. Varios agentes irrumpieron por la puerta. Nadie se mueva. Liu Han, que acababa de correr desesperadamente, se quedó paralizado de repente. Incluso mi esposa, que me había estado golpeando en el escenario, se detuvo. Sus ojos reflejaban una profunda desesperación. Miró fijamente a los policías en la entrada y luego volvió su mirada hacia mí. Zhen Zi, te he fallado. Merezco morir. Por favor, te lo suplico, déjanos ir. Comenzó a suplicar, arrodillándose mientras sollozaba desconsoladamente, aferrándose con fuerza a la pernera de mi pantalón. Al ver su rostro pálido y su expresión aterrorizada e indefensa, sentí que toda la rabia acumulada en mi corazón finalmente se disipaba. Mi cuñado Zhao Quan, al ver a la policía, se quedó paralizado de miedo. Su semblante era como el de un muerto, con las manos arañando desesperadamente el suelo, pero su cuerpo parecía un montón de fango, sin moverse ni un centímetro. Poco después, el caos en el vestíbulo terminó y toda la familia de mi esposa fue llevada a la comisaría. Mis suegros comenzaron a mover influencias por todos lados, tratando de sacar a sus hijos de la comisaría, pero estaban demasiado ansiosos y cometieron un error. A través de sus conexiones personales, encontraron a un funcionario local y planeaban resolver el asunto con dinero, pero el destino jugó una mala pasada, y terminaron metiéndose ellos mismos en problemas. Mientras colaboraba con la policía en la estación, los oficiales de la provincia vecina también llegaron, pues habían recibido información de que los asesinos de aquel hombre estaban aquí. 15 días después, todo salió a la luz, y por fin llegó el juicio para la familia de la esposa y Liu Xin. El día de la audiencia me arreglé y vestí con esmero. Quería ver cómo se tragaban el fruto amargo de sus acciones, y sobre todo, cómo se convertían en prisioneros. Al llegar al tribunal, me senté en el banco de los testigos. Poco después, sacaron esposados a toda la familia de mi esposa y a Liu Xin. Vaya, qué familia tan unida. Hasta en la cárcel van todos juntos, murmuré con sarcasmo cuando pasaron junto a mí. La esposa y el suegro intentaron actuar, pero los alguaciles presentes no les dieron esa oportunidad, sujetándolos con fuerza y empujándolos hacia atrás. Me reí a carcajadas. Esta sensación era realmente increíble. Por fin había llegado la oportunidad de vengarme de todas las humillaciones sufridas durante tanto tiempo. 09 Bajo el peso de las pruebas y mi testimonio, la familia de mi esposa y Liu Xin finalmente recibieron el castigo que merecían. A través de sus confesiones, llegué a conocer todos los detalles detrás de los hechos, y las acciones de estas personas provocaron gritos de indignación entre los asistentes en la sala. Resultó que mis suegros no solo fueron acusados de sobornar a funcionarios del gobierno, en su juventud, aprovechando sus cargos, habían aceptado numerosos sobornos, todos descubiertos por la policía. Las víctimas de sus fraudes y extorsiones salieron a corroborar estos hechos. Finalmente, ambos fueron condenados a 15 años de prisión y una multa de 1 millón de yuanes, aunque no fue una sentencia de muerte. Teniendo ya 70 años, 15 años de cárcel prácticamente equivalían a lo mismo. Mi esposa y Liu Xin se conocieron desde 5 años atrás. En aquel entonces, Liu Xin era solo un ejecutivo de una empresa que, aprovechando su riqueza, la mantuvo como su amante. Fue desde ese momento que, bajo la influencia de Liu Xin, mi esposa reveló por completo su naturaleza libertina. Ella comenzó a cumplir con todo tipo de exigencias de Liu Xin. Incluso aquel hombre asesinado no era más que un transeúnte casual. Ambos aplicaron el guión que ya tenían decidido. Secuestraron al hombre en el bosque y lo obligaron a interpretar el papel del esposo de Zhao Lin, representando una escena donde disfrutaban juntos frente a su marido, temerosos de que el crimen se descubriera. A pesar de las súplicas y promesas del hombre de no revelar lo sucedido, decidieron asesinarlo. Huyeron de regreso a mi ciudad. La emoción del suceso excitó tanto a Liu Xin que le ordenó a Zhao Lin casarse conmigo. Este asunto llegó accidentalmente a oídos del cuñado Zhao Quan. Entonces, Liu Xin contactó a un amigo, compró drogas y, con astucia, hizo que Zhao Quan cayera en la adicción. Luego ocurrieron todo tipo de cosas, creyendo que sus actos eran perfectos e imperceptibles para los demás. Sin embargo, la justicia es como una red que todo lo atrapa, y al final no pudieron escapar del castigo de la ley. La esposa y Liu Xin fueron condenados a muerte, y la policía, siguiendo las pistas proporcionadas por Liu, logró desmantelar toda una red de tráfico de drogas. En cuanto a mi cuñado Zhao Quan, solo se puede decir que tuvo suerte, pero, habiendo caído en las drogas, incluso si lo internan en un centro de rehabilitación,
realmente podrá dejarlas en esta vida. Al ver a la familia de mi esposa desplomarse en el banquillo de los acusados tras escuchar el veredicto, sentí que las cadenas en mi corazón se rompían por completo, y la dignidad que habían pisoteado durante tanto tiempo finalmente regresó a mí. 15 días después, no solo habíamos finalizado el divorcio con mi esposa, sino que todas las propiedades a su nombre pasaron a mis manos. 7 apartamentos en total. Una muestra clara del cariño que mis suegros profesaban a su hija. Vendí todas las propiedades y, con el dinero en mano, decidí regresar a mi tierra natal. Volví al lado de mis padres. 2 años. 2 largos años sin verlos. Incluso cuando me casé, la familia de mi esposa no estuvo de acuerdo en que invitara a mis padres. Al ver a mis padres con el cabello ya encanecido, no pude contener las lágrimas que brotaron de mis ojos. Mi hermano menor también consiguió un buen trabajo. Solo espero que al enfrentarse a la gente y situaciones de la sociedad no sea tan ingenuo como yo. Después de pasar por todo esto, finalmente entendí que las personas, sin importar dónde estén, deben vivir con dignidad. De lo contrario enfrentarán la maldad del corazón humano.